Con ustedes, el profesor Pablo Pelotudelli. Buenas tardes, alumnos. Y a pedido de Frutillita, hoy no me peleo con nadie y empezamos con algunos comentarios acerca de la historia de Atenas antigua. El año 776 a.C. podríamos considerarlo como la primera fecha cierta de la historia griega, el comienzo de los Juegos Olímpicos. Sabemos que 2 o 3 siglos después eran el 40 y pico de Juegos Olímpicos, o sea que contando 4 años para atrás llegamos a esa fecha que tendrían que haber sido los primeros. En la historia ateniense están las famosas leyes de Dracón, que serían de alrededor del año 620, que no están puestas en las fechas que figuran en la Filmina. Esas leyes escritas con sangre porque aparentemente eran tan duras para los pobres. Pero bueno, la estasis continúa y en el 594 ya están las reformas de Solón, de las cuales hablaremos posteriormente. Y esas reformas no calmaron la estasis porque luego está la tiranía de Pisístrato. Recién con Clístenes podríamos decir que la estasis llega a su fin o más bien se calma. Pedagoga también nos enseña que el Ática, península en la cual se encontraba la polis ateniense, tiene 2.500 kilómetros cuadrados, más o menos lo que es hoy el moderno estado de Luxemburgo. Es decir, una megapolis para criterios de antiguos. Recordemos que la normal polis tenía un radio de 5 kilómetros, pero a términos de los estados modernos era verdaderamente algo muy pequeño. Normando Domínguez Monero decía que la polis era una comunidad microdimensional. Está el Asti, que es la ciudad de Atenas, que ahí verdaderamente hay una ciudad, y la Chora, que es muy muy grande, como ya dijimos, para lo que es la normal polis. Las principales reformas sociales de Solón fueron la sistateia, la cancelación de deudas, la abolición de la esclavitud por deudas, y la compra de aquellos ciudadanos que habían sido esclavizados y vendidos al exterior. En cuanto a política, dividió a los ciudadanos en 4 clases según su ingreso. El ingreso está medido en la cantidad de producción que tiene su tierra, no en el tamaño de la tierra, y eso está en relación con la falange hoplita, es decir, con la calidad del armamento que una persona se podía pagar. La última clase, los tetes, eran quienes no tenían ningún ingreso fijo y por lo tanto no participaban de la guerra. El areópago estaba formado por los arcontes son los magistrados, y era un tribunal superior de justicia encargado de revisar las sentencias de la eleia, que era un juzgado compuesto por jurados. La bulé, el consejo de los 400, era que estaba formado por 100 miembros de cada una de las 4 tribus. Era la encargada de proponer leyes a la eclexia, la asamblea. Solamente podían ser elegidos para determinados cargos aquellos que formaban parte de las 2 primeras clases sociales, lo cual significa que todos pueden votar, pero no todos pueden ser elegidos para todos los cargos. Los cargos más prestigiosos, pero no los de mayor importancia política, como pueden ser sacerdocios o guardianes del tesoro, iban para la primera clase. Las reformas de Clístenes ya son mucho más complicadas que las de Solón. Lo primero que hace es dividir a la región del Ática en demos. Había 139 demos. Cada uno era un pueblo, un vecindario. Y cada ciudadano era adscrito a uno de esos demos, que son los que aparecen en el mapa. En este mapa vemos las 3 regiones en las cuales estaba dividida la polis ateniense en la época de Clístenes. El interior, la ciudad y la costa. Cada una tenía sus propios demos. Lo que hizo Clístenes fue organizar la población en 10 tribus. Y cada tribu tenía 3 tritias. Una de la ciudad, otra del campo y otra de la costa. Finalmente, lo que él estaba haciendo es que cada tribu no representara ninguna región en particular, sino que estuvieran esparcidas a lo largo de todo el territorio de la polis. La bulé, o Consejo de los 500, es la encargada de poner el temario de las reuniones de asamblea.
está formada por 50 miembros de cada tribu elegidos por sorteo. La eclexia, la asamblea de todos los atenienses, está formado por los ciudadanos, varones, adultos, mayores de 18 años. Hay que siempre resaltar en el secundario que la democracia ateniense es directa y no representativa como la actual, pues el pueblo decide directamente y no a través de sus representantes. Los arcontes, magistrados, como el arconte epónimo, encargado de la administración civil, o el arconte basileus, encargado de los ritos religiosos, eran elegidos por sorteo. Los únicos magistrados que eran elegidos por voto fueron los estrategos. Ellos eran los líderes de los ejércitos en la guerra, por eso no podían ser sorteados, tenía que ser alguien capaz de hacerlo, con alguna formación. Además de ser los únicos funcionarios elegidos por voto, eran los únicos que podían ser reelectos indefinidamente. Por eso los grandes líderes de la democracia griega, como Pericles, tenían el cargo de estrategos. Los dicasteria, es decir, los tribunales, estaban compuestos por jurados. Había 6.000 jurados elegidos por sorteo por año. Depende del juicio, había entre 200 y 500 jurados, dependiendo de la importancia. Obviamente, esa cantidad se extraía de los 6.000 jurados que había en el año. Este mapa muestra las polis que conformaban la Liga de Delos, llamado también el Imperio Ateniense. Esta liga se forma luego de la Segunda Guerra Médica para prevenir una nueva invasión persa. Los miembros de la liga posteriormente no podrían salirse de ella y por lo tanto ahí es cuando es llamado Imperio Ateniense. Tanto a criterios modernos como a criterios antiguos, este imperialismo abarca un territorio muy pequeño. Si la idea de democracia era que los pobres participaran en política, la idea de los pobres al participar en política es el estar económicamente bien. Y para eso se necesitan recursos. Los recursos provenían de otros sectores sociales. Las minas de plata de Laurión fueron descubiertas a comienzos del siglo V. ¿Quiénes trabajaban en esas minas? Los esclavos. Los ricos pagaban liturgias, es decir, costeaban juegos, construcción de barcos, festivales de tragedias, festivales de comedias, todos los cuales eran en sí fiestas religiosas. ¿Quiénes trabajaban en las posesiones de los ricos? Mayormente esclavos, aunque no únicamente. Los miembros de la Liga de Delos, además de aportar al tesoro de la Liga, debían ir a Atenas a dirimir sus disputas. Es decir, que tenían que viajar en un barco ateniense, pagar tasas portuarias, pagar un albergue, comida y sobornar a algún heraldo para que haga anunciar su tema y que sea tratado más rápido. También las polis de la liga podían ser intervenidas si se rebelaban y para ello enviaban ciudadanos atenienses sin tierras y les daban lotes de tierra en la polis intervenida, con lo cual se creaban nuevos propietarios pero que seguían conservando la ciudadanía ateniense. Con ello constituían una guarnición de ocupación. Los metecos, extranjeros libres, que pagaban un impuesto llamado el metoikón, que era relativamente bajo, pero que señalaba su posición social, realizaban tareas como el comercio y la artesanía, que sí pagaban impuestos mucho mayores que los de la tierra, además de pagar también tasas portuarias. Es decir, que todos los grupos sociales que no eran los ciudadanos financiaban la fiesta de los ciudadanos pobres, que ese era finalmente el motivo por el cual ellos querían participar del gobierno. Este mapa muestra a Atenas y Esparta en la época de la guerra del Peloponeso. En este mapa figuran predominantemente Esparta y sus aliados, mientras que Atenas figura en rojo y sus aliados son los que hemos visto en el anterior mapa de la Liga de Delos.
Al pueblo entregué cuanto merece, sin exagerar ni mermar su honor. Los que detentan poder y por riquezas notables son, también en ellos pensé, que ninguna ofensa padecieron, y me mantuve firme, a ambos oponiendo mi poderoso escudo, no permití a ninguno vencer contra justicia. No libre en exceso, ni oprimido, así es como mejor el pueblo a su jefe seguiría. Que el exceso engendra soberbia, cuando excesiva felicidad acompaña a hombres sin juicio cabal. Es difícil a todos complacer en graves asuntos. Este poema, atribuido a Solón, muestra la idea griega del equilibrio, conócete a ti mismo. Lo que supuestamente le habría negado al pueblo es la reforma agraria, el reparto de tierras, mientras que lo que le habría dado es la cancelación de deudas. Como se ve, Solón tenía una autoestima muy alta. La tiranía de Pisístrato se estableció desde el comienzo de tal manera y tuvo tales vicisitudes. Gobernaba Pisístrato, según se ha dicho, los asuntos de la ciudad moderadamente, y más como ciudadano que como tirano. En general era humano, suave e indulgente con los que faltaban, y, además, a los pobres les prestaba dinero para sus trabajos, de manera que pudieran sostenerse cultivando la tierra. Hacía esto por dos motivos: para que no pasaran el tiempo en la ciudad, sino que permanecieran dispersos en el campo, y para que, en una prosperidad moderada y dedicados a sus cosas, no desearan ni tuvieran tiempo de ocuparse de las comunes. Al mismo tiempo, le resultó que las rentas eran mayores con el cultivo de la tierra, pues percibía la 10ª parte de lo que se producía. Por esto también estableció los jueces por demos, y él mismo salía muchas veces al campo para inspeccionar y conciliar a los que estaban en discordia, para que no descuidasen sus trabajos por bajar a la ciudad. No en vano en la polis nace la política. Pisístrato era un genio. Adolfo Rodríguez Sá y muchos otros se deben haber inspirado en él. En una prosperidad moderada, la gente no se ocupa de los asuntos comunes. Ir a juzgar a la gente donde la gente está y no que vayan a la ciudad a hacer lío. El diezmo, el 10%, es a términos históricos unos impuestos bastante bajos. Recordemos que esta es una sociedad campesina y lo último que quiere ver es impuestos. Sobre la tierra, nadie quiere ver impuestos, excepto los que reciben. Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada ciudadano en su actividad. Y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad. En nuestras relaciones con el Estado vivimos como ciudadanos libres y, del mismo modo, en lo tocante a las mutuas sospechas propias del trato cotidiano, nosotros no sentimos irritación contra nuestro vecino si hace algo que le gusta y no le dirigimos miradas de reproche, que no suponen un perjuicio, pero resultan dolorosas. Si en nuestras relaciones privadas evitamos molestarnos, en la vida pública un respetuoso temor es la principal causa de que no cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y a las leyes, y principalmente a las que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias, y a las que, aun sin estar escritas, acarrean a quien las infringe una vergüenza por todos reconocida. Por otra parte, como alivio de nuestras fatigas, hemos procurado a nuestro espíritu muchísimos esparcimientos. Tenemos juegos y fiestas durante todo el año y casas privadas con espléndidas instalaciones, cuyo goce cotidiano aleja la tristeza. Y gracias a la importancia de nuestra ciudad, todo tipo de productos de toda la tierra son importados, con lo que el disfrute con que gozamos de nuestros propios productos no nos resulta más familiar que el obtenido con los de otros pueblos. Este es el discurso de Pericles, una oración en honor a los muertos al finalizar el primer año de la guerra del Peloponeso.
es recogido por Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso. Tucídides admite que él recibió referencias del discurso y puso por escrito aquello que él pensó que Pericles quiso decir. Es decir, no es un reflejo fiel del discurso de Pericles. Igualmente, por lo que podemos leer, Atenas es Estados Unidos y Esparta la Unión Soviética. Porque cuando los pobres y las gentes comunes e inferiores están bien y crecen en número, entonces dan auge a la democracia. Pero si son los ricos y los mejores quienes están bien, en ese caso los demócratas fortalecen la parte opuesta a ellos. Este es un fragmento de la República de los Atenienses, del Pseudo-Genofonte, llamado así porque nos ha llegado desde la antigüedad como escrito por Genofonte, pero el análisis crítico moderno ha determinado que no ha sido él el que lo ha escrito. También se conoce al autor como el viejo oligarca, es anónimo. Él está en contra de la democracia, pero se da cuenta de su espíritu. Su espíritu es que los pobres estén bien. Ese es su objetivo. La forma de gobierno es la manera de alcanzar ese objetivo. En cuanto a los esclavos y metecos, en Atenas hay una grandísima licencia, y allí ni es lícito golpear a nadie, ni te cederá el paso ningún siervo. Y el porqué de este uso local yo voy a explicarlo. Si fuera legal que el esclavo, o bien el meteco o el liberto, recibieran golpes de las personas libres, éstas pegarían con frecuencia a un ateniense tomándolo por un esclavo, pues el pueblo de allí no tiene vestiduras en nada mejores que las de los esclavos y metecos, ni tampoco les aventajan en su apariencia. En este fragmento, la crítica del viejo oligarca es que todos se parecen en sus vestiduras. No se puede distinguir a simple vista quién es ciudadano, quién es meteco y quién es esclavo. Algo que para los conservadores es inaudito, pero forma parte del estilo de vida cosmopolita de Atenas, en los cuales todos estos grupos desempeñan en conjunto muchísimos oficios y labores. Eso es todo por hoy. Ante las diversas preguntas, señalo que el pedagogo feliz aparece disfrazado porque quiere ser admirado por su belleza intelectual y no por su belleza carnal. Hasta la semana que viene, alumnos.